Bienvenidos al oasis de paz en medio del estrés. A ver, digan nombre de algunos héroes, de algunos cómics, de algunas revistas, de algunos... Superman, el Hombre Araña, la Mujer Maravilla y cosas por el estilo. Entonces, un antihéroe, pues alguien que hace el ridículo, alguien que se cae, alguien que se tropieza, alguien que... Pero es el plan de Dios, es el plan de Dios. Describe todas las criaturas como buenas, menos a Jonás, quien rechaza su misión profética, fugándose en un barco. Por eso la cita que les leí anteriormente. Su acción acarrea una tempestad tan fuerte que tuvo que ser arrojado al mar. Lo vemos en Jonás capítulo 1, versos del 1 al 3. Al final, Jonás profetiza en Nínive la necesidad de convertirse. El mensaje de Dios es aceptado y hasta los animales participan en la actitud de penitencia. Capítulo 3, verso 7. Hasta los animales están en actitud de penitencia, no únicamente los seres humanos. El lector sonríe indulgente al imaginar las vacas y corderos pidiendo perdón. Dios muestra su misericordia con todos, buenos y malos. Jonás se enfurece, pues deseaba que los malos fueran castigados, como un día reaccionaron dos discípulos de Jesús, Santiago y Juan, que pedían fuego del cielo para los samaritanos por no haber dado hospitalidad a Jesucristo, olvidándose de que él también había desobedecido a Dios. Jonás también desobedeció a Dios. Para colmo, se seca la única planta que daba sombra a Jonás en el sol ardiente. ¿Recuerdan cómo se llamaba esa plantita? ¿Cuál? Sí, ricino, por ahí otro retama, por ahí algo. Bueno, ya le buscaremos. Dios amonesta al profeta por su enojo, manifestándole que si él se inquieta por una planta de ricino, más se preocupa Dios por los habitantes de Nínive. Entonces tú echas chispas por esa plantita que tú no plantaste y se secó, y ahora resulta que no quieres que Dios sea misericordioso. El objetivo del libro se cumple al relatar que el mensaje de Dios fue aceptado por los paganos e incluso por los enemigos de Israel. Y entramos de lleno a la lectura de este libro, Jonás, el profeta Jonás, y aparecerá por ahí la figura que lo identifica, la ballena, aunque no aparecerá la palabra ballena, sino pez, pero la tradición nos hablará de la ballena. Jonás en el pez grande, pero la tradición nos habla de la ballena, y Jesús hablará también de eso mismo. Aparecerá Mateo 16:4, Mateo 16:4 y Lucas 11:30. Mateo 16:4 y Lucas 11:30, donde le pedirán una señal a Jesús y dice: no se les dará otra señal que la de Jonás. Mateo 16:4 y Lucas 11:30. Cuando los marinos echan a Jonás al agua, Dios provee un enorme pez que se traga al profeta. Siglos más tarde, Jesús explica que en él se cumplirá la señal de Jonás. Jonás es una señal. Jonás es una señal. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué esta comparación si Jesús fue un profeta fiel y Jonás uno rebelde
y discriminador. Jonás estuvo en la oscuridad del vientre del pez durante 3 días antes de que Dios ordenara al pez escupirlo. Jesús experimentó la oscuridad de la muerte antes de resucitar glorioso al 3er día. Al salir del pez, Jonás anunció la universalidad del amor de Dios. Al triunfar Jesús de la muerte, envió a sus apóstoles a predicar la buena noticia de salvación al mundo entero. Jonás 2, del 2 al 10. Y voy a leer los 4 capítulos que son súper pequeños, pero que tienen mucha enseñanza, y entonces tendrá uno que aplicárselo en la misión que Dios les encomienda, que Dios nos encomienda, para ver si hay disponibilidad o existen pretextos, como los que puso el que estuvo con Dios en la zarza ardiente. ¿Recuerdan cómo se llamaba el que puso pretextos? Moisés. Moisés, Moisés, descálzate, el terreno que pisas es sagrado. Dios le puso una misión a Moisés y era liberar a su pueblo, y él saca el pretexto de que es, ¿qué cosa? Tartamudo. Entonces, ¿no sirven los pretextos para Dios? Jonás se niega a ir a Nínive. Capítulo 1. El Señor dirigió su palabra a Jonás, hijo de Amitai, y le dijo: vete ahora mismo a Nínive, la gran ciudad, y pronuncia un oráculo contra ella, pues su maldad ha llegado hasta mí. Jonás partió, pero dispuesto a huir a Tarsis, lejos del Señor. Luego preguntarán: ¿qué pasó en Tarsis? ¿Quién vivió por ahí? Entonces, checar el dato. ¿Quién? Pablo de Tarso. Tendremos que ver si es el mismo lugar. Bajó a Jaffa, encontró un barco que salía para Tarsis, pagó su pasaje y se embarcó para ir con ellos a Tarsis, lejos del Señor, supuestamente. Pero el Señor desencadenó un viento huracanado sobre el mar y se originó una tempestad tan violenta que el barco estaba a punto de partirse. Los marineros, aterrados, invocaron cada uno a su Dios. Luego arrojaron al mar la carga para aligerar el peso. Solo Jonás, que había bajado a la bodega del barco, se había acostado y dormía profundamente. Es decir, el capitán se acercó a él y le dijo: ¿qué haces aquí durmiendo? Levántate e invoca a tu Dios, a ver si ese Dios se ocupa de nosotros y no morimos. Luego se dirigieron unos a otros: vamos a echar suertes para saber quién es el culpable de este mal, quién es el malo de la película. Echaron suertes y le tocó a Jonás. Entonces le preguntaron: explícanos por qué nos sucede esto. ¿Cuál es tu profesión? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿De qué pueblo eres? Jonás respondió: soy hebreo y adoro al Señor, Dios del cielo, el que ha hecho el mar y la tierra firme. Aquellos hombres se llenaron de miedo y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Pues por su relato sabían ya que huía del Señor. ¿Qué haremos contigo para que se calme el mar? Pues el mar se embravecía cada vez más. Y él les contestó: levántenme y tírenme al mar, y éste se calmará, porque sé que esta tempestad les ha sobrevenido por mi culpa. Los hombres remaron tratando de llegar a la costa, pero no lo lograron porque el mar seguía encrespándose. Entonces invocaron al Señor: oh Señor, haz que no muramos por culpa de este hombre, ni nos hagas responsables de la muerte de un inocente.
ya que esto sucede según tus planes. Entonces levantaron a Jonás y lo tiraron al mar, y se calmó la furia del mar. Aquellos hombres, llenos de un gran temor hacia el Señor, le ofrecieron un sacrificio y le hicieron promesas. Hay un dicho, hay un refrán que dice: muerto el perro, ¿qué pasó? Muerto el perro, se acabó la rabia. Entonces dijeron: vamos a aventarlo porque... Y se tranquilizó, y ahora sí, a ofrecer sacrificios a Dios. Hay ocasiones que uno tiene problemas, se está muriendo el hijo, está muriendo el papá, está muriendo alguien, y uno promete ir a Chalma, ir a la villa, construir la parroquia, techar el salón, y se cura su hija, se sana el marido, y entonces hay ocasiones que uno no cumple su promesa a Dios. Hay ocasiones que uno promete y no cumple. Entonces tendremos que ver las promesas que le hemos hecho a Dios. Las promesas que le hemos hecho a Dios. Capítulo 2. Jonás en el vientre del pez. El Señor hizo que un gran pez se tragara a Jonás, y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Desde el vientre del pez Jonás oró hacia el Señor su Dios. Entonces esto es significativo, importante. Allá en la panza estuvo rezando. Pedro, Pablo en la cárcel rezaban, alababan a Dios. Entonces, en medio de la tormenta, de los problemas, a rezar, a alabar a Dios. Grité al Señor en mi angustia, y Él me respondió. Desde lo profundo del abismo pedí auxilio, y escuchaste mi voz. Me habías arrojado a lo más hondo del mar, me arrastraba la corriente, todo tu oleaje me envolvía. Yo dije: me has arrojado de tu presencia, ¿cómo podré volver a contemplar tu santo templo? Las aguas me rodeaban hasta ahogarme, el abismo me envolvía, las algas se enredaban en mi cabeza, me hundí hasta los cimientos de las montañas, hasta el lugar donde son eternas las cadenas. Pero tú sacaste mi vida de la tumba, Señor Dios mío. Cuando ya desfallecía me acordé del Señor, y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Los que honran ídolos vanos, que renuncien a venerarlos. Yo en cambio te alabaré, te ofreceré sacrificios y cumpliré las promesas que te hice. Del Señor viene la salvación. Entonces el Señor dio una orden al pez, y el pez vomitó a Jonás en tierra firme. Entonces no pudo contener a ese cristiano, a ese ser humano, a ese profeta que estaba huyendo de la misión que Dios le encomendaba, y lo vomitó y sobres. Y quedó todo pelón, todo lampiño, sin cabello, sin pestañas, sin vellos, sin nada, todo depilado ahí. Sí, es decir, los jugos gástricos, Entonces, el otro detalle es, este texto, este capítulo 2, es muy parecido a un sinfín de salmos, es la misma idea. Los salmos, el Salmo 50 de David, parecido, o la oración de Jesús cuando está crucificado: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Citando un salmo. Entonces, tiene mucha tela los salmos. Capítulo 3, conversión y perdón de Nínive. Por segunda vez el Señor se dirigió a Jonás y le dijo: vete ahora mismo a Nínive, la gran ciudad, y proclama allí lo que yo te diré. Jonás partió de inmediato a Nínive,
según la orden del Señor. Nínive era una ciudad inmensa. Se necesitaban 3 días para recorrerla. Jonás entró en la ciudad y caminó durante todo un día proclamando: dentro de 40 días Nínive será destruida. Entonces aparecerá el 40 otra vez y varias veces. Aparecerá el número 40. 40 días de Jesús en el desierto. 40 años del pueblo en el exilio. Entonces varias veces aparecerá el 40. Los ninivitas creyeron en Dios, decretaron un ayuno y todos, desde el más grande hasta el más pequeño, se vistieron con ropas de penitencia. También el rey de Nínive, al enterarse, se levantó de su trono, se quitó el manto, se vistió con ropas de penitencia y se sentó en el suelo. Luego mandó proclamar en Nínive este decreto: por orden del rey y sus ministros, que hombres y animales, ganado vacuno y ovino, no coman, ni pasten, ni beban agua. Que se vistan con ropas de penitencia, que invoquen a Dios con fuerza y que todos se conviertan de su mala conducta y de sus violentas acciones. Quizás Dios cambie de parecer, se compadezca y se calme el ardor de su ira, de suerte que no muramos. Al ver Dios lo que hacían y cómo se habían convertido, se compadeció y no llevó a cabo el castigo con que los había amenazado. Recordar por ahí el rey David, el Salmo 50, luego van a buscar el Salmo 50, lo que dice el rey David. Entonces es clave la actitud del rey David después de haber pecado gravemente. Vemos la ciudad de Nínive, de la ciudad de Sodoma y Gomorra, que no se convirtieron, y entonces sí, fuego y azufre sobre ellos. Vamos al capítulo 4. Jonás se enoja porque Dios perdona a Nínive. Jonás se enoja porque Dios perdona a Nínive. Jonás se molestó mucho, se enojó y se dirigió al Señor diciendo: Señor, ya lo decía yo cuando todavía estaba en mi tierra, por algo huí rápidamente a Tarsis, porque sé que eres un Dios clemente, compasivo, paciente y misericordioso, que te arrepientes del mal que prometes hacer. Así que ya puedes, Señor, quitarme la vida, porque prefiero morir a seguir viviendo. El Señor le respondió: ¿te parece bien enojarte de esta manera? Jonás salió de la ciudad y se instaló al oriente de la misma. Allí se construyó una choza y se sentó a su sombra para ver qué sucedía con la ciudad. El Señor hizo que creciera una planta de ricino por encima de la altura de Jonás para darle sombra y librarlo de su enojo. Y en efecto, el ricino llenó de alegría a Jonás, pero al día siguiente, al amanecer, Dios mandó un gusano que picó la planta de ricino y ésta se secó. Al salir el sol, Dios envió un viento sofocante del este. El sol caía sobre la cabeza de Jonás y, a punto de desmayarse, se deseó la muerte diciendo: prefiero morir a seguir viviendo. Entonces Dios le dijo: ¿te parece bien enojarte a causa de esa planta de ricino? Jonás respondió: sí, me parece bien enojarme hasta desear morir. El Señor le dijo: tú sientes compasión de una planta de ricino que tú no has hecho crecer, que en una noche brotó y en una noche se secó. ¿Y no voy yo a tener compasión de Nínive, la gran ciudad, en la que hay más de 120,000 personas que aún no distinguen entre el bien y el mal?
y una gran cantidad de animales. Entonces, hasta ahí el final del libro de Jonás, aunque todavía voy a leerles otras cositas que están por aquí y después nos meteremos por parejas para compartir lo referente a este libro. Fidelidad equivocada. Los ninivitas escucharon el anuncio de Jonás y abandonaron su mala conducta, por lo que Dios no los castigó como los había amenazado. Jonás 3:10. Jonás se enfadó con Dios porque los perdonó y consideró su perdón como señal de deslealtad a Israel. No entendía que la fidelidad de Dios nace de un amor sin fronteras, de raza, nación o religión. ¿Alguna vez te has enfadado con Dios porque las cosas no son como tú quieres? Es posible que tu enojo brote de lealtades equivocadas. Deja que Dios sea Dios y que realice su plan de salvación, te guste o no. Por eso Jesús dirá: si no se convierten, les aseguro que las prostitutas y los publicanos se les adelantarán en el reino de los cielos. Y unas monjitas decían en una ocasión: pues qué injusto es Dios, nosotros que hemos consagrado nuestra vida a Dios y resulta que se nos van a adelantar. Y un maestro le decía: hermana, ya sabes el camino. Entonces, esto significa que no siempre obtendremos lo que deseamos ni de la manera como lo pedimos. En ocasiones será en el dolor o en la frustración donde nos encontremos con nosotros mismos y con Dios. Otras veces será en el gozo y el éxito de otra persona donde veremos su mano protectora. Lo importante es siempre estar dispuestos a ver las cosas desde la perspectiva de su amor a nosotros y a los demás por igual, sin distinción alguna. Jonás 4, 1 al 8, y lo último que les comentamos de aquí, universalidad de la salvación. Los destinatarios del libro de Jonás eran los judíos duros de corazón, que querían la salvación de Dios solo para ellos. Jonás recibe la misión de anunciar la misericordia universal de Dios, pero en lugar de aceptar esta misión, huye. Vaya profeta. Ante una tormenta causada por la infidelidad, los marineros paganos invocan al Señor. Con este gesto el libro empieza a comunicar que Dios es el Señor de todos los pueblos, no solo de Israel. Jonás 1:14. ¿Cómo tratas a personas de otras razas y religiones? Jonás 1, del 1 al 15. Entonces, hemos leído en un santiamén el libro de Jonás. El punto es el siguiente: vamos a hacer pares, se van a reunir por pareja, sobre todo pensando los que trajeron y los que no trajeron Biblia, para que, aunque ya escucharon la versión en vivo y en directo a todo color, entonces la canción es, de los que traen Biblia, por ahí subrayar alguna frase que es clave, significativa, los que no trajeron Biblia en su cuadernito, sino para la otra, pero con la idea de traer su Biblia. Y la canción es: ¿qué lecciones para la vida saco de aquí? ¿Qué me quiere decir Dios para mí en este momento, en la circunstancia actual? Leíamos de Hebreos, la palabra de Dios es espada de doble filo que penetra lo más profundo. No son cuentitos, no son historietas, no son fábulas, no son cuentos chinos. Es muchísimo más, aunque Dios se vale de miles de historias, de miles de cosas, de miles de acontecimientos. Entonces, a hacer pares para reflexionar, subrayando por ahí, espero que ya hayan subrayado por ahí algo, pero sobre todo planteando: ¿qué me dice Dios a mí? ¿Qué me quiere decir Dios a mí con esto?
¿Qué lecciones saco para mi vida? ¿Cuál es la misión que Dios me encomienda? ¿Cuál es la misión que Dios me encomienda? ¿Estoy actuando con generosidad o soy collón? ¿Le corro como el correcaminos? Entonces, no, eso es lo que dice Dios. Es decir, yo no lo inventé, es lo que dice Dios. Échenle la culpa a él como Jonás. Entonces, hacen sobres. 10 minutitos nada más, 10 minutitos nada más. Por favor, vamos a meternos todavía, veremos a Oseas, dar por ahí algún repaso a lo demás, pero al menos esto. Bienvenidos al oasis de paz en medio del estrés.